Listo. Bueno, ahí ya estamos iniciando grabación como tal. Listo. Entonces, ahora sí, les voy a colocar toda la información por este medio para que ustedes puedan tenerla. Listo. Listo. Entonces, ahí ya tenemos la pantalla de bienvenida. Entonces, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Castellanos. Soy instructor del Centro de Automatización Industrial ubicado en Manizales, Caldas, Colombia. En este momento nos encontramos con la ficha de coordinación de procesos logísticos para comenzar con el proceso de la guía 4, la actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, que se conoce como propuesta plan de operaciones logística para la empresa de proyecto. Esta actividad es demandante, es fuerte, es bastante comprometedora con todo el proceso que ustedes llevan. Y si la llevan de buena forma, les va a servir para ustedes alimentar el proyecto formativo que llevan con la profesora Daniela. Adicionalmente, les va a ayudar para poder afrontar otras actividades que van a tener más adelante de otros resultados de aprendizaje, que básicamente se relacionan con pequeños fragmentos de esta actividad, pero que que pueden agilizar todo ese trabajo de una forma sorprendente. Les recuerdo por aquí, ahí están mis datos y el correo electrónico y el número de celular. Recordándoles siempre que el número telefónico, si me necesitan, por favor llámenme. Normalmente el flujo de información que nosotros tenemos, los instructores, dentro del WhatsApp, obliga a que muchas veces no estemos tan atinados con el contestar mensaje por mensaje. Entonces, en ese orden de ideas, si ustedes de pronto me necesitan con urgencia, por favor llámenme. Si no les contesto es porque puedo estar en clase, puedo estar en alguna actividad empresarial o en su defecto puedo estar en alguna actividad que me comprometa personalmente. En ese orden de ideas, pues llámenme de manera reiterativa y cuando logremos la comunicación van a darse cuenta de que yo me puedo quedar con ustedes un tiempo largo y les voy a dedicar el tiempo necesario y suficiente. Siempre recuerden que cuando tengamos cosas que sean importantes que yo haga en su momento, quédense conmigo en línea para que les gestione en ese mismo momento, porque muchas veces se nos entrepapelan esas ocupaciones o esas obligaciones. Listo. Entonces recuerden que el mensaje de WhatsApp, si se los contesto, excelente, y si no, llámenme, porfa, para que así se pueda dar. Recordemos algo de nuestra tecnología. El nombre de nuestro proyecto es Propuesta de un Plan Operativo de los Procesos Logísticos en una Empresa Colombiana. La fase de proyecto es la 2, que es planeación. La competencia de desarrollar y supervisar la prestación de los procesos de negocio según modelo de gestión. El resultado de aprendizaje es reconocer los planes de la operación logística según las características de la organización. Vamos entonces a ver lo que se conoce como plan de operaciones. Pero para eso, entonces vamos a tener unos tiempos para poder realizar nuestra entrega. Los tiempos para la realización de nuestra entrega son los siguientes. Tenemos desde el viernes 25 de julio hasta el viernes 5 de septiembre. Ojo, tenemos este fin de semana. Tenemos 4 semanas de agosto y tenemos el inicio de la semana de septiembre sin tomar sábado ni domingo. Vuelvo y lo repito. Tenemos estos días de la semana de julio que comprometen sábado y domingo. Tenemos 4 semanas de agosto y tenemos el inicio de la semana de septiembre sin tomar el sábado y el domingo. O sea, tenemos 5 fines de semana. Les pido el favor de que se organicen en tiempos para que a más tardar el día 5 de septiembre hayan entregado esta actividad. Si lo van a hacer posterior a esta fecha, tendremos que habilitar plataforma, tendremos que hacer un conjunto de elementos adicionales que básicamente pueden dilatar el proceso como tal y pues no va a ser tan cómodo para ustedes. En ese orden de ideas, por favor, mucho compromiso con esta actividad para que así podamos entonces llevarla a feliz término. Repito, son 5 fines de semana que tienen para poder realizar esta actividad. Y van a darse cuenta que les voy a entregar no solamente los conocimientos necesarios y pertinentes para la actividad, sino que también les voy a entregar
como una especie de ¿cómo lo podría decir yo? Como de pastel para la actividad. Ese pastel para la actividad básicamente es el que les mandé vía WhatsApp, que dice evidencia 1. Ahí, si ustedes siguen esa actividad de una manera, digamos, como puntual, se van a dar cuenta de que ahí ustedes pueden literal realizar la actividad. Con eso ustedes pueden realizar la actividad y pueden llevarla a feliz término. Entonces, por favor, no se dejen coger del tiempo con esta actividad, que es una actividad que es demandante. No es una actividad muy sencilla, es una actividad que les compromete algo de tiempo, pero que si usted se sienta en 1 hora y media, máximo 2 horas, usted la puede terminar. Pero, ojo, comprometido con hacerlo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la evidencia 1, propuesta plan de operaciones logísticas para la empresa de proyecto. Esta actividad, pues esta derrotero vamos a hacerlo primero aprendiendo algunas cositas. Para eso vamos a tener una actividad de reflexión inicial en la cual ustedes van a poder comprender digamos como interiorizar la teoría antes de ver la teoría. Vamos a mirar terminología básica, vamos a hablar algo acerca de todo este proceso, vamos a ver el material del curso, la actividad a realizar, los instrumentos de evaluación y la forma de envío. Todo esto para que sea completo el panorama de lo que tenemos que hacer. Les pido participación. Todos los que quieran abrir micrófonos y participar en este momento, bienvenidos sean para que podamos realizar nuestra actividad. Entonces, compañeros, vamos a ir con la actividad de reflexión inicial en este momento. Entonces, para ir para la actividad de reflexión inicial en este momento, les voy a pedir que me ayuden con la respuesta de estas preguntas. La primera pregunta que quiero que alguno de ustedes pueda abrir micrófono y me ayude a responderla es: ¿alguna vez has comprado un producto por internet? ¿Qué crees que ocurre desde que haces el pedido hasta que llega a tu casa? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? ¿Quién me regala esa respuesta? ¿O qué es lo que cree respecto a esa pregunta? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien? Buenas Compañeros, noches. buenas noches. Hola. Pues yo creo que desde un inicio pues se recibe el pedido, se confirma que se haya recibido el pago de la persona que solicitó el producto, se empaca, pues se verifica que esté en buen estado, se empaca dependiendo que sea el producto, si necesita una protección o no para el transporte, y se verifica dirección y se hace el envío con el transportador que hayan elegido normalmente. Listo, Claudia. Claudia, yo voy a tomar voy a tomar el nombre de las personas que participen con una intención, con tenerlo aquí y regalarles decimitas cuando, cuando, te, cuando, mm, cuando presenten el trabajo, subirles ahí la notica un poquitico. Listo, si la necesitan, claro está. Listo. Entonces, para que sepas. Listo. Entonces, ahí ya lo tengo. Entonces, Claudia nos está diciendo lo siguiente. Nos está diciendo que, obviamente, Claudia, ¿en qué trabaja en este momento o a qué actividad en qué actividad se desarrolla? Yo en este momento me dedico o me desarrollo principalmente en el sector turístico, Listo, de naturaleza, de avistamiento de aves. listo. Entonces, digamos que lo veo muy desde el punto de vista de, digamos, la primera parte de lo que me dices. Es algo que es muy atinado desde la prestación de los servicios. No presto un servicio hasta que yo no tenga la coherencia de un pago efectivo sobre el servicio que puse. ¿Cierto que sí? Pues tú no te vas a poner a prestar tus servicios si no tienes el pago como tal. ¿Cierto que sí? Sí, así es. Entonces, mira que nosotros siempre unimos lo que tenemos, lo que sabemos con, con nuestra realidad, ¿cierto? Lo que estamos aprendiendo con nuestra realidad. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan un concepto que se conoce como cadena de abastecimiento.
Normalmente aquí yo tengo alguien que se conoce como el cliente. Este es el cliente. Se llama Pepito, Pepito Pérez. Listo. Y Pepito pues está en su proceso y quiere adquirir un producto o quiere tomar un servicio. El que sea, lo que sea que Pepito quiera, va a activar un conjunto de elementos como si fueran unos engranajes en cuestión tanto hacia atrás como hacia adelante. Vamos a mirar a qué se refiere. Pepito va a solicitar un producto, sea por internet o sea físicamente. Cuando Pepito pide un producto, normalmente se lo va a pedir a un establecimiento, sea presencial o virtual. Ese establecimiento básicamente se conoce como el proveedor de Pepito o en su efecto básicamente puede llamarse tienda. Pepito, cuando le manda ese requerimiento, básicamente le pide lo que quiere. O sea que eso básicamente lo que hace es que le habla y le da una información. Cuando la tienda recibe esa información, pues entonces la tienda puede decir, miremos a ver si tengo en existencia lo que Pepito quiere. Cuando entonces hace eso, normalmente la tienda sirve para vender, pero la tienda normalmente tiene un almacén que lo surte a él. En algunas ocasiones, ese almacén puede ser propio de la tienda o puede ser un centro de distribución que surte diferentes tiendas, como sucede en el campo de los refrescos, como sucede en el campo de la ropa, como sucede en el campo de alimenticio. Normalmente esa tienda tiene que pedir un requerimiento a, básicamente, puede ser o un almacén, ¿cierto? ¿Cierto? O en su defecto lo puede pedir a un centro de distribución. Ese centro de distribución es básicamente un almacén gigante que tiene un conjunto de elementos que son muchos productos y muchos surtidos que tiene a eso se le conocen como referencias de producto. Tiene diferentes referencias de producto, pero cuando la tienda le solicita una referencia de producto, el centro de distribución o CEDI, ¿sí? Toma la opción de decir, bueno, ¿lo tengo o no lo tengo? Si lo tengo, se lo doy a la tienda o se lo mando a la tienda. Pero si no lo tengo, pues entonces lo tengo que pedir a alguien más. Muchas veces ese CEDI se lo va a pedir a otro CEDI, porque existen centros de distribución regionales, locales y grandes centros de distribución. Pero digamos que ese CEDI no se lo pide a otro centro de distribución, porque aquí podríamos tener puntos suspensivos, ¿cierto? Sino que ese CEDI, si no lo tiene, que la tienda le mandó información también al CEDI, el CEDI, si no lo tiene, se lo va a pedir a algo que se le conoce como, hagámoslo así, ¿sí? A la fábrica. Si el CEDI no lo tiene, se lo va a pedir a la fábrica. ¿A través de qué? Algo que se conoce como una solicitud, ¿cierto? Que es básicamente información. Y la fábrica va a decir, venga, pero si yo tengo que producirle para entregárselo al CEDI, tengo que pedirle a mi proveedor ¿sí? Le tengo que pedir materiales para poder realizar ese producto. Digamos que la tienda lo tiene. Así la tienda lo tenga, pues tiene que reponerlo. O sea que así lo tenga para entregárselo a Pepito, la tienda tendría que pedírselo al CEDI para reponerlo. El CEDI podría tenerlo, pero para podérselo entregar a la tienda lo tiene que reponer, o sea, se lo tiene que pedir a la fábrica. Y la fábrica, para poder fabricar lo que necesita, tiene que pedirle al proveedor los materiales. O sea que estamos hablando de que cuando Pepito solicita un producto,
se detona algo que se conoce como información en sentido contrario a la dirección de lo que se entrega, que se conoce como producto. O sea, pongámoslo así. Cuando Pepito se lo pidió a la tienda se lo pidió al CEDI, el CEDI se lo pidió a la fábrica y la fábrica compró los materiales para poderlo fabricar. Pero entonces, cuando eso sucedió, el proveedor le entregó los materiales a la fábrica produjo y le entregó el producto al CEDI o al centro de distribución. Y el centro de distribución lo mandó en reparto a la tienda y la tienda se lo entregó a Pepito. O sea que básicamente aquí se entregó algo que se conoce como producto, pero entre cada eslabón de la cadena de abastecimiento hubo un transportista. O sea, podemos nosotros decir que cuando nosotros solicitamos un producto, cualquier cliente, el que sea, solicita un producto, activa un conjunto de información y de transferencia de productos o materiales que no solamente impacta a la tienda que tiene o a la que se lo pide, sino a un conjunto de eslabones anteriores. Lo pongo así con Claudia. Claudia me dice, yo estoy en el negocio turístico de avistamiento de aves. Pero entonces, Claudia digamos que ella eh, tiene el potencial de entender sobre las aves y entender sobre muchas cosas. Pero entonces, ella dice lo siguiente, si a mí me entra una reserva, pues yo tengo que mirar hacia atrás y decir, vení, me entró una reserva, cotejo que el dinero sí me vaya a entrar, pero tengo que hablar con el guía turístico para saber si tiene el tiempo para poder hacerlo. Tengo que hablar con el hotel o con la reserva forestal para saber si existe disponibilidad. La reserva forestal tiene que mirar a ver si tiene los senderos en buen estado y tiene que comenzarse a mover un conjunto de eslabones hacia atrás. Cuando ya se mueven todos esos eslabones, de pronto puede llegar una información. Hubo derrumbe, no se puede hacer. Y llega uno al cliente y le puede decir, qué pena, en este momento existe un colapso del río y no se puede realizar ningún tipo de senderismo en esta zona. No podemos hacer el servicio el día de mañana. Todo eso es porque se mueve información hacia atrás, pero se mueve un producto hacia adelante. Según la norma, producto y servicio puede ser tratado de la misma forma. Uno es un producto físico y el otro es un producto intangible. Aquí, en esta tecnología como tal de coordinación de procesos logísticos, nosotros nos enfocamos en la coordinación de procesos logísticos en cadenas de valor manufactureras o industriales. Entonces, por eso hablamos mucho acerca de productos, pero de la misma forma se podría trabajar también los servicios. Preguntas hasta este punto. Está claro que cuando nosotros hablamos de un proceso de compra, tenemos un conjunto de eslabones que se tienen que unir entre ellos para formar una cadena que lleve el producto del proveedor, el producto de un punto hasta el cliente final. ¿Eso es entendible, compañeros? Sí, yo lo entendí bien. Listo. Entendemos que no solamente se lleva un producto, sino que se recopila información para poder saber realmente lo que el cliente quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, en qué condiciones lo quiere. Es claro entender
que esa información es necesaria que se transmita. Sí, señor. Listo. Entonces, hemos adquirido un término bastante importante y anótenlo por ahí, cadena de suministro. Súper, súper fácil, ¿sí? Llámese comprando un producto por internet o comprando un producto físico. Todo lo que ocurre es un conjunto de pasos en los cuales se lleva información desde el cliente final, tomado desde el cliente final hacia el proveedor, y se mueve un producto desde el proveedor hacia el cliente final, pasando por todos los intermediarios, ¿sí? Pasando por todos los intermediarios. Ahora hablemos de la segunda pregunta. Dice, ¿qué pasaría si una empresa no tuviera claro cómo, cuándo y con qué recursos mueven sus productos o insumos? ¿Qué pasaría? Para mí pasaría que, digamos, no hay claridad de ofrecer el producto, o digamos, de conseguir el cliente, porque para conseguir uno un cliente, pues debe ofrecer el producto y tener todas las bases que se requieren para ofrecer este producto. Listo, Ofelia. Muchas, muchas, muchas gracias. Entonces, si una empresa no tuviera claro cómo, cuándo y con qué recursos se mueve sus productos o insumos, pues entonces básicamente le quedaríamos mal al cliente. Y cuando uno le queda mal al cliente, literal, patea la lonchera. Como cuando uno dice que está lastimando, está pegándole al dueño de la empresa. De la misma forma, uno está jugando con lo que le da la papa a uno, lo que le da el alimento a uno. Existe algo existe algo que se conoce como promesa de valor, lo vamos a ver más adelantico, pero nosotros necesitamos que nuestra empresa realmente tenga dominio sobre el inventario de ella, tenga dominio sobre lo que promete y sepa cuál es la mejor forma de visibilizar su producto. Entonces, si yo no tuviera claro cómo se mueven los productos o insumos en mi empresa, pues entonces se pueden dañar, pueden terminar en otro lugar y pueden generarse diferentes consecuencias que pueden generar daños en mi producto. Si yo no sé cuándo mi producto se va a mover, pues entonces puedo tener algo que se conoce como ruptura del stock. ¿Qué es la ruptura del stock? Básicamente, pues que mi cliente Pepito está aquí y cuando mi cliente llega todo con sus dólares, su billete verde, llega súper, súper, súper antojado de algo, llegó súper antojado y entonces yo le digo a él, ay, sí, sí lo tengo, pero la realidad es que no lo tengo. Y cuando no lo tengo, Pepito pasa algo muy sencillo. Pepito va a ponerse triste o enojado porque cuando a usted le dicen, sí, es que yo lo tengo, ay, qué pena, es que la verdad es que no lo tengo. No sé si les ha pasado que ustedes cogen y se van para un lugar específico y les dicen, sí, tranquilo, es que usted viene aquí y nosotros tenemos servicio de restaurante y tenemos almuerzos. Y usted llega y llegó a las 2 de la tarde y le dijeron que el almuerzo es hasta las 3. Y usted llega a las 2 de la tarde y es un lugar alejado. Y cuando usted llega y le dice, ay, me sirvió el almuerzo, ay, qué pena, solamente tenemos servicio de cafetería porque se nos acabaron los almuerzos. Uno automáticamente dice, todo este esfuerzo que hice para venir a este lugar, así sea que solamente pasé la calle, pero todo el esfuerzo que hice para venir a este lugar y darme cuenta de que no lo tiene. Cuando no existe
mi producto o mi servicio, pues básicamente existe la ruptura del stock y genera insatisfacción al cliente. Cuando genera insatisfacción al cliente, genera básicamente la necesidad, como él quiere comprarlo, genera o puede él esperar, si de pronto soy el único proveedor, a eso se le conoce como monopolio, ser el único productor o oferente de un producto. Pero si yo no soy el único oferente, pues él simplemente va a pensar en la competencia. Y si la competencia le subsana esa necesidad, pues él simplemente ya no va a volver a vernos a nosotros, sino que se va a ir a ver a la competencia. Y ya no va a visitarnos, va a decir, ¿para qué voy a esa tienda si nunca tiene producto? Ahora, si yo no tuviera claro con qué recursos se mueven mis productos o mis insumos, pues entonces ahí se sucedería un problema, digamos que orgánico, y es que yo me puedo, a eso se le conoce como desangrar. Yo me puedo desangrar. ¿Cómo así que desangrar? Papi, pues digamos un ejemplo, digamos que ustedes tienen hijos y no, ustedes no. Los hijos de las personas que a ustedes no les gusta, ¿sí? De alguien que usted no le gusta, una persona que usted odia o que tiene en mala estima, ¿sí? Tienen un hijo y entonces usted se da cuenta de que ese hijo le pide 20.000 pesos para los pasajes al papá todos los días. Pero la realidad es que solamente que esa persona se va en buseta y básicamente le está robando al papá, sí, o le está diciendo que se gasta 20.000 pesos, pero realmente se gasta solamente 14, perdón, solamente se gasta 6.000 pesos y se queda con 14.000 diariamente. Y todos los días hace eso. Básicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Quitarle recursos al papá o a la mamá para poder aprovecharlos ellos. Muchas veces cuando yo no tengo lo que se conoce como el con qué recursos se mueven mis productos o mis insumos, puede generarse el desangre de mi empresa. Puede también suceder de que puede estarse utilizando recursos que no se deberían utilizar para ello. Por ejemplo, imagínese usted utilizar un contenedor de 40 pies para llevar 2 lapiceros, ¿sí? Por mar, y uno dice, venga, Dios mío, ¿usted qué es lo que hizo? Es una inversión de 17 millones de pesos para llevar 2 lapiceros. No corresponde, ¿sí? O en su defecto puede ser que se generen malas prácticas o de pronto se estén generando buenas prácticas que no se pueden replicar, ¿vale? Vamos con la tercera pregunta. Ofelia, muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta. ¿Crees que la logística solo se trata de transporte y entrega? ¿Qué otros procesos podrías identificar como parte de ella? ¿Quién me quiere hablar sobre esto? Pues para mí yo digo que la logística no es solo la entrega del transporte, porque digamos ahí tendría que manejar la ruta, digamos, manejar como una plataforma para ciertos pedidos que tenga la empresa, ¿sí? Listo. Esa sería ¿Alguien una. más? Bueno, listo. Dime. ¿Alguien más quiere aportarle ahí a lo que nos habló Ofelia? Yo, por mi parte, pues que me estoy en el sector turístico. Lo que usted hablaba ahora de lo que es hacer reservas, verificar disponibilidad de guías, de hotelería, de reservas, gestionar transporte. Cuando ya se trata de hotelería es también reservar, saber a qué hora llega la gente, cuándo sale, qué habitación debe estar lista, qué restricciones tienen las personas que llegan, pues más dirigiéndose más a lo que es hotelería, para poderle darle una buena experiencia, porque en ese caso la empresa estaría vendiendo una experiencia.
Excelente. Entonces es para el bienestar de una persona que llega. Porque digo, en mi caso, que yo estuve trabajando pues en hotelería también, se debe tener en cuenta todos los factores que solicita un turista. Entonces, la alimentación en ellos, vegetarianas, veganos, restricciones por salud, se debe tener en cuenta no solo en el hotel donde llegan, sino cuando se hace un tour, cada sitio debe conocer todo acerca de un grupo, del grupo que se está manejando. Entonces, eso también conlleva a tener una logística y una organización para que todos sepan lo que deben saber sobre el tour, sobre las personas que van a estar viajando. También Voy tener a, conocimiento de las rutas, de cuánto tiempo se demora el traslado de un lugar a otro, que no excedan un límite de tiempo porque pues se vuelve agotador para una persona. Hay que tener en cuenta muchos factores en ese caso. listo. Voy a ir a unir lo que dijo Claudia y lo que dijo Felia. Listo. Entonces, si, si solamente fuera soplar y hacer botellas, todos nosotros haríamos recipientes de vidrio. Pero la realidad es que no es solamente soplar y hacer botellas. Es encender un fuego, es generar que la llama llegue hasta unos grados Celsius en específico, es saber colocar el silicio de una forma que se compacte, es vertirlo, colocarlo en una boquilla metálica, es soplarlo saberlo soplar mientras que se va calentando, es saberlo enfriar. No es soplar y hacer botellas, es realmente tener un conjunto de orden real. Entonces, cuando nos dicen que si solo se trata de transporte y entrega, pues el transporte y la entrega, el transporte y la entrega es lo que realmente solamente ve el cliente final. El cliente final, cuando tú estabas o cuando estás en la parte hotelera, el cliente final solamente ve que en el minibar que tiene en su habitación, tiene básicamente los refrescos necesarios. El cliente final cuando pide a la habitación o pide un producto, el cliente final lo único que ve es que llegó un mesero y se lo entregó y lo tomó. El cliente final cuando llega a un restaurante ve lo mismo. El cliente final cuando llega a una visita guiada, lo único que ve es que lo llevaron a un lugar y lo pusieron de pronto a caminar y le señalaron y lo devolvieron. El cliente final lo único que ve es muchas veces un transporte, una entrega, o a veces simplemente que el producto ya está allí. Pero seamos sinceros, para poderlo entregar, tuve que tener un almacén, porque si no, entonces, ¿dónde tendría los productos que voy a entregar? En la parte hotelera se ve mucho. Yo necesito tener para mi restaurante, necesito tener un almacén para la parte gastronómica. Si necesito organizar las toallas, necesito tener un depósito para las toallas, para los tendidos de cama, para las cobijas y para todo lo demás. Yo necesito tener un almacén. Necesito tener un orden de ese almacén. Pero ese almacén, obviamente, pues depende de que esté bien organizadito. Y cuando ese almacén está bien organizadito, básicamente tiene los productos necesarios para poder subsistir. O sea que básicamente ese almacén requiere de un transporte de productos que lo comiencen a abastecer. Por ejemplo, si hablamos de un almacén, de un restaurante, necesita que le surtan papa, yuca y arracacha, porque la papa y yuca y arracacha se le va a gastar en el día o en la semana se le va a gastar y él va a tener que ser abastecido. ¿De quién se abastece? Puede ser de un mercado local, pero ese mercado local, como son los grandes abastos, ¿cierto? O de pronto
o de pronto la tienda, la revoltería de la cuadra, ¿sí? También se surten de grandes, por medio de transportistas, también se surten de grandes centros de distribución. ¿Cuáles son, digamos, en el sector de los abastos como tal? Son las plazas de mercado. En todos los lugares del país existen plazas de mercado. Y si ustedes me dicen, uy, eso es falso, aquí yo no tengo plaza de mercado, pues entonces si solamente hay una revoltería, porque usted vive en un pueblo que es de 3 cuadras, porque hay pueblos que son de 3 cuadras, de 2 cuadras, su central de abastos muchas veces es la única revoltería que hay en la cuadra. Esa es su central de abastos. Y esa central de abastos se nutre de la central de abastos del pueblo principal. Y esa central de abastos del pueblo principal se nutre del municipio, del departamento, ¿sí? Perdón, de la ciudad como tal, de la central de abastos de la ciudad. Cada ciudad tiene su central de abastos en específico. O sea que se nutre de un CEDI, un centro de distribución. Pero ese centro de distribución muchas veces, por ejemplo, en el caso de algunos productos procesados, pues para nutrirse necesita un transportista, pero ese transportista básicamente va a una fábrica. Esa fábrica, llamémoslo que pueden ser fábricas industriales o manufactureras. Por ejemplo, usted dice, no, es que la papa no pasa por ninguna fábrica. Sí, la papa no pasa por ninguna fábrica. Si es papa sucia. Si es papa lavada, en el mismo lugar pueden lavarla, ¿cierto? En un río, con un costal, dándole vuelta, ¿cierto? Pero es un proceso que se le hace. Podemos hablar de un proceso manufacturado, ¿cierto? O tercerizado. Y para poder que esa fábrica subsista, necesita un proceso de transporte que viene de un proveedor. O sea, no es solamente soplar y hacer botellas. Para que el cliente final vea que se le entregó el producto, ¿sí? Sea sea en el restaurante, sea en la hotelería, sea en una tienda, sea en donde sea, para que ese cliente vea que se le dio ese producto final, necesitó existir un conjunto de eslabones. Volvemos al mismo término, cadena de abastecimiento. Tuvo que moverse una cadena de abastecimiento para darle a ese cliente final un producto. Ahora, no solamente uno puede decir que la entrega solamente es entregar. No, la entrega es entregar, verificar que el producto sí cumpla, de pronto hacer un feedback con el cliente, o sea, una retroalimentación, uno hacer como un seguimiento al cliente. Eso hace parte de la entrega. Venga, almacenar no es solamente tirar las cosas en una esquina. No. Almacenar habla también del posicionamiento del producto. Almacenar también habla de la contaminación cruzada. Yo no puedo colocar jabones y panes en el mismo lugar porque si no el pan va a comenzar a saber a jabón. Y eso es lo que me parece tan feo de algunos, pues aquí hablando de algo mío, me parece tan feo que muchas veces en muchas tiendas colocan los jabones al lado de la comida de los animalitos, perros o gatos. Pues claro, ellos no dicen que sabe a jabón, pero realmente imagínese usted comiéndose algo que estaba al lado de un jabón. Pongan mucho cuidado cuando ustedes le compren comida a sus animalitos. No le compren en esa tienda donde colocan el jabón al lado de la comida para gatos o para perros o para canarios. No, cómprelo donde realmente existe espacio, que no existe una contaminación cruzada para eso. O si no, dígame usted si le gustaría que el jabón, el jabón que usted utiliza para la ropa, estuviera al lado del pan tajado con el que va a hacer los sándwiches. Cuando usted vaya a utilizar los sándwiches, va a darse cuenta que saben a jabón. Dejemos ese tema porque pues no es parte de la clase, pero el almacenamiento no es solamente tirar productos, sino que es
son procedimientos que van desde el punto de vista de codificar el producto. Bueno, van desde el punto de vista de la recepción del producto para mirar a ver si el producto cumple con las características técnicas. Va desde el punto de vista de revisar si el albarán está correspondiente con la orden de compra, o sea que si realmente lo que yo pedí es lo que me entregaron, es correspondiente a la etiquetado del producto y codificación del producto, el posicionamiento del producto en almacén, el seguimiento del producto. También tengo que hacer conteos y reconteos. Tengo que analizar cómo va el movimiento del producto en mi almacén. Tengo que seguir el producto en salidas y entradas, o sea, en despachos o en recepción de producto. Si se daña, se pierde, se merma, lo tengo que codificar. O sea que el almacenamiento no es solamente tirar producto. Ahora, si yo necesito hablar del mercado local, el mercado local también va a tener un almacén, también va a tener un despacho y también va a tener una compra. Va a tener muchas cosas. El CEDI no es solamente transportar, sino mantener los productos en buen estado. La fabricación no es solamente despachar, recepcionar materias primas y despachar. No, tengo que mirar cómo produzco, cómo hago la transformación. Y el proveedor no es solamente entregar y despachar producto, porque básicamente el proveedor puede ser o una fábrica o puede ser una empresa del agro o del sector primario. Y para yo poder sacar leche de una vaca, no es solamente decirle a la vaca, ay, póngame en este tarrito 50 litros que tengo que vender. No, usted la tiene que ordeñar, primero la tiene que traer el ternerito, amarrarla, tiene que colocar el ternerito para que le active, después comenzar a ordeñarla, después llevarla. Si es que no tiene el proceso sistematizado y de todas maneras tiene que hundir botones y mirar que realmente la vaca pueda cumplir con su propósito. O sea que no es solamente soplar y hacer botellas. Vuelvo al mismo concepto, cadena de suministro. Pero dentro de la cadena de suministro, cada uno de los eslabones no solamente cumple una función, una única función, sino que cumple demasiadas funciones. A eso se le conocen como procedimientos. Un proceso puede tener muchos procedimientos. ¿Listo? Vamos con la última, con la penúltima pregunta. ¿Por qué crees que algunas empresas son más eficientes y puntuales en sus entregas que otras? ¿Quién me ayuda con esta? Profe, buenas noches. Nada, porque yo pienso que tienen un poco de mejor tecnología, un poco más avanzada, que tienen de pronto beneficios para el cliente, ¿qué otra puede ser? Sí, o sea, más que todo eso, de que manejan una mejor tecnología, algo más fácil, más rápido, que siempre se están actualizando y puedan prestar un mejor servicio. Y pues Listo. también el ritmo que lleven los trabajadores o los empleados su trabajo. Listo. Excelente, Elmer. Entonces, Elmer nos habló acerca de la tecnología. Totalmente de acuerdo, la tecnología nos puede mejorar muchos componentes, pero ojo, si la sabemos utilizar. Yo soy ingeniero industrial de profesión. En algunas ocasiones, en asesoría de empresas, me encuentro con unos elefantes blancos, pero en cuestión de empresas privadas. Y uno dice, venga, ¿usted por qué compró esa máquina que vale 35 millones de pesos? Algunas son de 78, 100, 200, 300 millones de pesos. Venga, ¿usted por qué compró esa máquina? Y la respuesta es porque la vi en funcionamiento en Holanda, en Bélgica, en Estados Unidos. Y cuando la vi, me di cuenta de que podía funcionar muy bien aquí. Y cuando la traje, no sabía cómo funcionaba
y con el pasar del tiempo me resultaba más costoso ponerla en funcionamiento que pues realmente ponerla en uso. Entonces la dejé ahí en una esquina y se volvió como un pisapapel costoso de la empresa. Entonces, importante, la tecnología, si la pongo en funcionamiento, me puede ayudar mucho. Entonces, volvamos a la pregunta. Dice, ¿por qué algunas empresas son más eficientes y puntuales en sus entregas que otras? Entonces, sí, tecnología bien utilizada. Cuando yo hablo de tecnología, no solamente estoy hablando de máquinas, ¿sí? No solamente de máquinas, sino que también puedo hablar de software. ¿Cómo así de software? No sé si ustedes han oído de los software EMR, ¿sí? O los WMS, ¿sí? O los ERP, ¿sí? O diferentes software. En cuestión empresarial, en cuestión logística, existe algo que es la capacidad de administrar bien lo que es mi cadena de suministro. Entonces, si yo quiero administrar bien mi almacén, yo puedo tener un software WMS, pero si yo quiero administrar bien mi producción y mi relación con diferentes partes de mi empresa, puedo utilizar un ERP y así sucesivamente. Entonces, la tecnología se ayuda a la eficiencia y mejora de satisfacción del cliente. Vamos a otra cosa que genera la eficiencia y puntualidad en las entregas. ¿Qué más puede generar eficiencia y puntualidad en las entregas? Algo que se conoce como la propuesta de valor. ¿Sí? ¿Qué es una propuesta de valor? Una propuesta de valor es básicamente eso con lo que yo me comprometo para con el cliente. Pongámoslo así. Yo no sé quiénes de ustedes tienen una relación socioafectiva en este momento o la han tenido. Y entonces llegó el susodicho o la susodicha y les dijo a ustedes, ay, mi amor, es que yo te prometo que te voy a dar 20,000 pesos diarios para lo que necesites. Y entonces esa fue la promesa de valor. Le dijeron que le iban a dar eso. Y usted todos los días lo recibe. Pero cuando no lo recibe usted se siente mal. Porque su promesa de valor se rompió. Entonces, ojo. Cuando usted genera una promesa de valor, pues entonces usted puede generar justamente mejora en la satisfacción del cliente. Pero también usted puede generar mayor eficiencia y entregas más puntuales. ¿Cómo también se generan las entregas más puntuales? Manejando la información. Si yo manejo la información de buena forma, yo puedo a través de la información adelantarme a lo que suceda. ¿Y cómo me puedo adelantar? A través de algo que se conoce como la estadística inferencial o los pronósticos. A través de los pronósticos usted puede saber lo que el cliente va a querer pedir. Y como usted ya sabe lo que el cliente va a pedir, pues usted se adelanta y lo compra y entonces usted va a mejorar algo que se conocen como entregas puntuales, generando mejor satisfacción del cliente. Pero también existe relacionado a eso, existe un término que se conoce como nivel de servicio. Y el nivel de servicio es la cantidad de elementos servidos de la demanda completa. Entonces, cuando usted tiene un nivel de servicio alto, usted puede decir que tiene entregas puntuales, pero también se genera la satisfacción del cliente. Ahora, la eficiencia.
manejando lo que se conoce como la información de manera eficiente, nosotros podemos mejorar la eficiencia y la puntualidad de nuestras entregas. La última pregunta que está allí, pues dice, ¿cómo crees que influye la logística en la satisfacción del cliente y en los costos de la empresa? La logística es ese arte que está por detrás de todo y que lo que hace es mover los engranajes de la empresa. Recuerden, cadena de suministro. Mueve todos los eslabones de la empresa para entrelazarlos y poder llevar un material o un producto desde el proveedor hasta el cliente final, pero también llevar la información del cliente final hasta el proveedor. Cuando yo tengo un buen sistema logístico o un buen encadenamiento de esa cadena de abastecimiento, yo puedo decir que todos los eslabones de mi cadena de abastecimiento están unidos y como están unidos, se mueven sincrónicamente. Entonces, cuando mi cliente me pide un producto, yo entonces como tienda llamo a mi proveedor que se conoce como centro comercial o como el centro de acopio, y el centro de acopio me dice, listo, te lo voy a mandar, pero él cuando me lo va a mandar le pide al CEDI que le mande, y cuando el CEDI le va a mandar a él, le pide al fabricante que fabrique más, y cuando el fabricante va a fabricar más, le pide al proveedor material para poder fabricar. Entonces, de cierta forma, cuando se mueve esa información de buena forma entre todos los eslabones de la cadena de abastecimiento, se puede mover también el producto. Y de esa forma se puede generar lo que se conoce como satisfacción del cliente y se puede generar mejora en los costos de la empresa. Pero algo adicional, cada eslabón de abastecimiento tiene algo que se conoce como promesa de valor, que es a eso que ellos se comprometen para poder darle valor agregado a su producto. ¿Cuál es la promesa de valor suya? Usted me puede decir, profe, mi promesa de valor es la puntualidad. Entonces, mire que yo les llegué a tiempo. Les llegué a las 6:55, que le llegué a tiempo. Listo, su promesa de valor es la puntualidad. Profe, mi promesa de valor es que mis trabajos son muy creativos. Es su promesa de valor. Cada uno de nosotros tenemos una promesa de valor. Dentro de la empresa, para con el cliente, usted debe tener una promesa de valor. Usted le tiene que decir al cliente, es que yo soy bueno para usted por esto, esto, esto y esto. Y esa promesa de valor debe relacionarse con lo que usted internamente está haciendo. Ejemplo, usted va a decir que su promesa de valor como persona es que usted es el hombre más aseado, ¿sí? Pero cuando usted se pone a mirar su closet, no tiene desodorante. Y cuando se va al baño, no tiene jabón, ni tiene champú. ¿Será que sus acciones internas están correspondientes con su promesa de valor? No. Entonces, cuando usted realmente quiere cumplir con la satisfacción del cliente, pues primero que todo, arregle bien sus parámetros internos para poderle entregar al cliente lo que necesita. ¿Y cómo arregla esos parámetros internos? Con algo que se conocen como los KPI, que son los indicadores claves de desempeño. Son básicamente con lo que me puedo medir internamente para saber si estoy haciendo las cosas bien. Entonces, compañeros, ya vamos a pasar de esta reflexión inicial ya pues como a los temas como tal importantes, ¿cierto? De este proceso. Les voy a pedir el favor de que escuchemos este audio. Es parte de lo que el SENA nos brinda. ¿Listo? Supervisión de procesos de negocio. Toda organización desarrolla procesos sistemáticos con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la misión por la cual fue creada.
Sin embargo, debe adaptarse a las dinámicas cambiantes del mercado y los desarrollos tecnológicos y económicos, y es por esto por lo que la gestión de las operaciones logísticas apoya y facilita los procesos, aportando a la satisfacción de las necesidades del consumidor final. Por lo anterior, las empresas crean dentro de su estructura organizacional la cadena de suministros, de tal manera que todos los procesos realizados desde la adquisición de la materia prima hasta la llegada del producto final al consumidor puedan tener la sinergia necesaria para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y comerciales establecidos. Para que estos procesos generen múltiples beneficios como la reducción en los costos operativos y de inventarios, así como el cumplimiento de las expectativas del cliente, es pertinente desarrollar una política de control sobre las operaciones logísticas dentro de la cadena de suministro. En este componente formativo se identificarán los elementos principales de operación logística a tener en consideración para un análisis con enfoque en la planeación estratégica de las organizaciones. Asimismo, se abordará la evaluación y desempeño de los procesos logísticos. Una vez finalice este componente formativo, se espera que el aprendiz esté en capacidad de supervisar la prestación de los procesos de negocio según el modelo de gestión. Se debe recordar que está participando de una experiencia de aprendizaje digital. Sin embargo, se sugiere organizar un horario de estudio individual y colaborativo, participar de los foros y actividades sugeridas por el instructor, revisar las notificaciones del curso constantemente, entregar las evidencias esperadas durante este proceso formativo. Si surge alguna inquietud, no dude en escribir al instructor. Listo, compañeros. Entonces, pues digamos que por este lado ya podemos comenzar con el proceso que continúa. Vamos aquí, a ver. La cosita. Mi trabajo es fácil porque uso ClickUp. Así es como hago un seguimiento de todas mis tareas. Esto que se Empiezo volvió volcando loquito. todo lo que tengo que hacer en una vista de lista. Luego, establezco una prioridad y una fecha de entrega para mantener las cosas en orden. Creo estados personalizados para organizar mi progreso exactamente como quiero. Me gusta agregar el campo de elementos de acción para que la IA pueda mostrarme los siguientes pasos. Agrego a mis compañeros de equipo como observadores para que estén al tanto. ClickUp facilita el Sí, trabajo, aún se desde escucha. proyectos personales hasta dirigir una empresa multimillonaria. Haz clic en el enlace a continuación para crear tu espacio de trabajo gratis. Ok. Creo que es esta. Ah, yo creo que es esto. Sí, ya. Entonces, vamos ya rapidito con este tema. Listo. Entonces dice así. ¿Qué es un plan de operaciones logístico? Básicamente es un documento el cual describe todo lo que la empresa hace en cuestión de coordinación y ejecución de actividades logísticas. Para que ustedes puedan hacer un plan de operaciones logísticas, básicamente ustedes deben tener muy claro los andamiajes o la cadena interna de su empresa. Entonces, dentro de una empresa normalmente existen áreas funcionales. Esas áreas funcionales sirven para poder llevar a cabo actividades dentro de la empresa que brindan soporte a lo que se conoce como la actividad productiva principal. En ese orden de ideas, por ejemplo, si usted tiene un restaurante, pues su actividad productiva principal es servir los platos, ¿sí o no? Pero, pues usted, si usted no tiene un espacio que se dedique a comprar materiales y demás, pues usted no puede hacer los platos. Miren que es un proceso de apoyo. Si ustedes no tienen un almacén, pues entonces no tienen cómo guardar los elementos y por tanto no van a tener cómo llevarlos para ese proceso productivo. Si ustedes no tienen transporte, o sea, para poder llevar y surtir, digamos que tanto internamente como externamente, para traer los productos desde el proveedor hacia nosotros o en su efecto para transportarlos internamente en la empresa o en su efecto para transportarlos, digamos, para llevarlos de mi empresa al cliente final, pues entonces voy a tener dificultades.
Todo eso son elementos de apoyo que sirven para cumplir lo que yo le estoy ofreciendo al cliente. ¿Qué le estoy ofreciendo al cliente? Un alimento rico y nutritivo, un alimento bien servido, un alimento caliente, ¿sí? Pongámonos como Domino's Pizza, ¿cierto? Entonces, Domino's, ¿qué le entrega a usted? Una pizza, pero una pizza del día de ayer, ¿no? Una pizza hecha en ese momento, una pizza caliente. ¿Cuál es su promesa de valor? En algunos países es que su pizza llega caliente y en menos de 15 minutos o le regalamos la pizza. Entonces, ojo, existe un conjunto de elementos que sirven de apoyo al proceso productivo y esos elementos ayudan a organizar, coordinar y ejecutar las actividades. Garantizar el flujo eficiente de materiales, información y servicios desde el proveedor hasta el cliente final es lo que hace la gestión logística. Y eso es lo que ustedes tienen que estar en este momento enfocados en hacer en su proyecto como tal. ¿Para qué sirve un plan de operaciones logística? Básicamente para poder tomar lo que yo internamente hago con lo que yo estoy propuesto a hacer, que se conocen como los objetivos. Sirve para optimizar los recursos, o sea, para mejorar lo que estoy haciendo, para identificar cuellos de botella o oportunidades de mejora. Recordemos, en todo proceso existen cuellos de botella. Cuando ustedes no, es un término que se utiliza mucho en el sector industrial, se los amplío en este momento porque pues también no nos vamos a quedar como con conceptos que no entendamos, y es, ¿qué es un cuello de botella? Imagínense usted, yo sé que usted ha andado por vías municipales o otras vías, y en algunos casos, por ejemplo, aquí en Manizales, aquí en Caldas, tenemos a veces es que vías que son así, mire, son así. Y entonces aquí existe una doble calzada, digamos que esto es doble línea, ¿sí? Es doble línea, ¿sí? Y entonces aquí existe una doble calzada y aquí existe una doble calzada. A veces digamos que en algunos municipios son 3 calzadas y pasa de ser 3 calzadas a una sola calzada. Cuando vienen muchos carros acá, ¿cierto? Muchos carros para poder transportarse, ¿sí? Pues entonces pasa de haber muchos a solamente pasar uno. A eso se le conoce como cuello de botella, ¿sí? Entonces, identificar cuellos de botella es parte de esa función de ese plan de operaciones logístico. ¿Por qué? Porque puedo ser muy eficiente en muchas cosas, pero puedo llegar a un punto en el que diga, yo puedo producir 2.000 pizzas por hora, pero solamente tengo una persona con una moto. ¿Cómo una persona con una moto va a repartir 2.000 pizzas por hora? No le da. Entonces existe un punto en el que, si bien somos muy eficientes, llegamos a un punto en el que ya no podemos operar a ese nivel de eficiencia. A eso se le conoce como cuello de botella. Y pues obviamente eso genera oportunidades de mejora. El plan de operaciones logísticas sirve para coordinar proveedores, bueno, para coordinar todo lo que se conoce como cadena de suministro, que ya lo hablamos, ¿sí? Como tal. Para eso sirve, para coordinar la cadena de suministro y ayuda a asegurar la calidad del cumplimiento y satisfacción del cliente a partir de lo que se conoce como promesa de valor. ¿Cómo se elabora un plan de operaciones logísticas? Básicamente, lo primero es que usted debe tener una empresa. Si usted no tiene una empresa, no puede hacer un plan de operaciones logísticas. Yo quiero preguntarles algo a todos, por favor. En cuestión de proyecto, con la profe Daniela o con la profesora que estén o el profesor que estén, que se llaman instructores, no profesores, díganme por favor ustedes si ya tienen una empresa para su proyecto. ¿Ya lo hablaron con el instructor de proyecto o no? ¿Ya tienen empresa para el proyecto?
La verdad, pues todavía no, o sea, para mí no ha sido como claro, no sé, porque pues yo pudiera hacer el proyecto en la empresa donde trabajo, pero pues no sé más o menos cuáles serán los requisitos. Básicamente, pues ahí tienen que hablarlo es con el instructor de proyecto. Digamos que no me voy a meter en ese campo porque si me meto ahí, termino termino extralimitándome en mis funciones y metiéndome en el campo de otro instructor, lo cual no es tan bueno, porque imagínese usted que se metan en su trabajo, ¿cierto? No creo que a ninguno nos gustaría eso. Entonces, más o menos les voy a dar como lo que yo tengo en mi cabeza, pero cualquier guía tienen que ustedes tenerlo en cuenta con el instructor de proyecto, no conmigo. ¿Listo? El proyecto normalmente se desarrolla en una empresa existente o una empresa ideada por ustedes. Normalmente se busca una empresa de productos, o sea, una empresa manufacturera para poder realizarse, en pro de que todo lo que uno ve en coordinación de procesos logísticos es mucho más, digamos que se ve mucho más concreto y mucho más amplio en las empresas productoras que en las empresas de servicios. Pero las empresas de servicio también utilizan todas las herramientas que nosotros utilizamos en la parte de coordinación de procesos logísticos. Por tanto, digamos que para un mejor aprendizaje podemos hablar de una empresa mirándolo desde el enfoque de una empresa productora, o, manufacturera o industrial. Listo. La empresa puede ser real o ficticia. ¿Qué se necesita para una empresa real? Tener el nombre de la empresa y el producto que fabrica y pues todo lo que es la empresa. ¿Qué se necesita para una empresa ficticia? Pues la intención de lo que se va a producir. Listo. Normalmente con eso se comienza el proyecto formativo. Pero pues obviamente todos los instructores dan un matiz al proyecto formativo de cada uno de ustedes. Por tanto, ese tema, digamos, es bueno que lo valoren con el instructor. Pero ya digamos que metiéndome en lo que sí es parte mío, veo que no tienen definido un proyecto todavía. No tenemos definido un proyecto todavía. Por tanto, pues lo primero a lo que los voy a invitar para hacer este trabajo es que ustedes tienen dos opciones. Piensen en una empresa real, manufacturera o industrial que ustedes quieran analizar y generarle lo que se conoce como el plan de operaciones logístico. O en su defecto, piensen en un producto que ustedes quisieran comenzar a fabricar o ofertar y a partir de eso comiencen a generar lo que se conoce como la empresa y a partir de estos dos componentes generen lo que se conoce como el plan de operaciones logísticas. Tienen dos opciones. Pueden tomar una empresa ya creada o pueden tomar una empresa que ustedes vayan a crear solamente para esta actividad, ¿sí? Ya más adelante ustedes estarán en proyecto y organizarán, pero para esta actividad, como no tenemos claridad sobre la empresa que vamos a trabajar en proyecto, vamos a hacerlo con cualquiera de estas dos tipos de empresa que ustedes pueden escoger. Listo. Básicamente les sirve cualquier empresa, pero traten de tomar una manufacturera o industrial para que puedan desarrollar, digamos que concretamente todo. Listo. Entonces, ¿cómo se elabora un plan de operaciones logístico? Lo primero es determinar la empresa. Eso es lo primero. Usted tiene que decirme qué empresa va a realizar. Eso es lo primero. Cuando usted habla de la empresa, tiene que decir qué tipo de empresa es. ¿Qué tipo de empresas nosotros tenemos? Tenemos del sector primario, secundario, terciario. Tenemos empresas
del sector primario, que son de extracción, ganaderas, mineras, piscicultura. Tenemos del sector secundario, tenemos manufactureras, tenemos industriales. Del sector terciario tenemos del sector financiero, del sector agrícola, perdón, del sector comercio, tenemos del sector educativo, tenemos, ¿sí? Ahora, tamaño de la empresa. La empresa puede ser pequeña, puede ser micro, pequeña, mediana o grande. Productos, pues según la empresa, o servicios. Recuerden que vamos a tratar de tomar una empresa manufacturera o industrial. Listo, para mejorar como todo lo que vamos a ver. Hasta aquí está claro. Eso es lo primero que uno hace cuando elabora un plan de operaciones logístico, tener claro la empresa. Hasta aquí vamos bien. Digamos, o sea, viendo en ese orden de idea, yo podría hacerlo en la empresa en la que yo trabajo, porque digamos, ahí manejamos todo lo de una producción. ¿En qué empresa trabajas y a qué se dedica? Digamos, ahí yo trabajo como auxiliar de almacén, donde entran todos los productos y los distribuimos a los niños preparados. Listo. Alimentación Entonces, escolar PAE. listo, excelente. Entonces, sí, claro. Entonces, tú coges y tú tienes de todo, tú tienes ahí, entonces tienes la empresa, tienes el tipo de empresa, tienes el tamaño, tienes el producto, está bien. Y tienes un conjunto de procesos internos, saben que tienen que hacer compras, saben que tienen que hacer despachos, hacen procesos internos, ¿no? Estaba súper bien. Es una buena empresa. Ahí está bien. Listo. Sí, profe, sí, Entonces, manejamos todo lo de los pedidos, todo, mejor dicho. listo. Entonces, segunda parte, ustedes deberían analizar la promesa de valor de la empresa. ¿Qué es la promesa de valor? Es eso a lo que están comprometidos con los clientes. Esa es la promesa de valor. Normalmente, como para ti es un proceso ya digamos como asociado más a lo gubernamental, ¿cierto? Pues entonces allí tú puedes encontrar dentro de todos esos documentos la promesa de valor hacia el cliente final, o sea, hacia los niños, hacia la alimentación. Y ahí está. Ahí estaría la promesa de valor que tiene la empresa para con los clientes. Y tendrías que identificar los procesos logísticos que hace esa empresa. Entonces, ustedes dicen, no, mi empresa hace compras, mi empresa hace almacenamiento, mi empresa hace despachos, mi empresa hace esto, esto, esto y lo otro. Entonces, usted tiene que saber qué procesos tiene su empresa. Después de tener todos esos procesos, usted tiene que saber cómo se articulan esos procesos. Entonces, usted tiene que básicamente decir, bueno, entonces, aquí está compras. Y entonces compras básicamente se articula con lo que es producción. Entonces, producción le pide a compras para que compras le entregue. Pero producción está articulado con lo que se conoce como ventas. Entonces, ventas le entrega la información a proveedores, a producción para que le entregue al departamento de ventas. Pero ventas está dado con distribución. Entonces, ventas le entrega información a distribución para que vaya y tome de producción. Y así sucesivamente. Usted me va a decir cómo esos procesos que usted identificó se articulan unos con los otros. A eso se le conoce como flujo, grama o diagrama de flujo o flujo de procesos. ¿Listo? Después de definir ese flujo de procesos, usted tiene que definir los eslabones de la cadena de suministro. Recuerden que eso ya lo estuvimos hablando. Proveedor, fábrica, distribución, llámese un distribuidor, dos distribuidores, tres distribuidores, almacén, tienda
cliente final. Las cadenas de suministro son diferentes. En algunos casos hay más eslabones y en otras hay menos, ¿sí? Pero eso depende de cuál es su producto y su empresa, ¿cierto? Si usted está, por ejemplo, no sé, pongámosle por aquí que mi pareja es de Montebonito. Entonces, ella dice que allá eran por ahí cuando vivía allá eran 2 cuadras. Entonces, imagínese usted allá la tienda de alimentos, pues esa era la tienda. Y esa tienda compraba en el pueblito más cercano y ese pueblito más cercano le compraba al pueblo más grandecito, ¿sí? Y ese pueblo más grandecito le compra a la ciudad y en la ciudad le compra allá a otros distribuidores más grandes. Entonces, en últimas, esa cadena de suministro puede ser muy larga, pero puede ser que su cadena de suministro sea más corta. Eso ya depende de cuál es su cadena de suministro. ¿Listo? ¿Cuál es su empresa y cómo funciona? Por último, es establecer los indicadores de su empresa y los responsables de esos indicadores. Me explico. Un indicador sirve para medir un proceso. Entonces, cada proceso tiene su forma de medirse. Por ejemplo, cuando yo hablo de compras, pues entonces yo puedo tener un indicador para medir eso. Igual que usted, por ejemplo, mide en su casa, digamos que el despilfarro de comida. Usted coge y usted dice, bueno, compré el mercado y compré tantas libras de arroz y hice arroz. Y estos niños míos me dejaron perder todo el arroz. Pues entonces usted ya sabe cómo medir, porque usted sabe que si se está consumiendo más comida de la que se debía, pues su indicador está volcado a algo negativo. ¿Y quién lo mide? Usted, que es el responsable de comprar, ¿sí? Las empresas también generan indicadores que se conocen como KPIs o indicadores claves de desempeño para medir los procesos. Y a través de ellos se puede saber si realmente está funcionando bien o no. Este tema de KPIs es viejito, es pues puede ser del trimestre pasado o del trimestre antepasado que ustedes estuvieron. Pero pues este tema ya es parte de lo que ustedes deben tener en la cabeza. Igual, pues yo aquí les voy a recordar un poco. ¿Listo? Los componentes del plan logístico básicamente son un diagnóstico, los objetivos logísticos, los procesos claves, como tal, el flujograma de procesos, eslabones de la cadena de suministro, indicadores claves de desempeño y el plan de mejora. Todo esto, pues ya se los había mostrado hace un momentico. Cuando nosotros hablamos de procesos, ¿sí? Los procesos, por ejemplo, compras, que es un proceso, puede tener procedimientos internos. Por ejemplo, compras tiene un procedimiento que es la gestión de compras, pero no solamente se encarga de la gestión de compras, también se encarga del análisis de los proveedores, pero no solamente también se encarga del análisis de los proveedores, sino que también se encarga de mirar y analizar estadísticamente las fluctuaciones en las compras. O sea que compras se encarga de muchas cosas. Pero, por ejemplo, hablemos de compras en su actividad o su procedimiento de gestión de compras. Esa gestión de compras básicamente tiene como objetivo abastecer con eficiencia. Y para poder mirar el indicador que lo mide es el porcentaje de cumplimientos de pedidos. ¿Sí? Entonces, cada una de las actividades que tengo dentro de mi empresa tienen un objetivo dentro de la empresa y tienen un indicador internamente en la empresa.
Ese indicador es el que nosotros estamos hablando como indicador clave de desempeño o KPI. ¿Qué es una promesa de valor? Una promesa de valor es lo que la empresa promete a sus clientes en términos de producto, servicio o experiencia. En ese orden de ideas, pues entonces, logísticamente, esa promesa de valor, nosotros tenemos que apoyarla para que realmente se cumpla. ¿Cuál es mi promesa de valor? ¿Entregar productos más baratos? Pues si esa es mi promesa de valor, pues entonces yo tengo que hacer una buena gestión de compras como parte logística. Porque si yo compro materias primas que digamos que son económicas, pero de buena calidad, puedo entonces dar un producto de menor costo. Mi promesa de valor es entregar el producto más rápido. Pues entonces, vení, ¿usted qué está haciendo en despachos? ¿Será que usted tiene un buen mantenimiento de su infraestructura de despachos, de sus máquinas, de sus herramientas, de sus vehículos? Logísticamente, pues entonces nosotros apoyamos esa propuesta de valor. ¿Será que mi propuesta de valor es entregar productos personalizados? Si eso es así, ¿cómo estoy gestionando la parte logística para apoyar esa promesa de valor? Entonces recuerden que la parte logística apoya la promesa de valor. Esa promesa de valor, pues básicamente está apuntando diferentes aspectos, pero normalmente se relaciona con el cumplimiento de tiempos, con el cumplimiento de calidad, con la eficiencia en cuestión del producto. Es básicamente lo que habla, o el precio, ¿sí? Es básicamente con lo que se relaciona. ¿Qué tipos de empresas tenemos? Tenemos empresas del sector primario, secundario, terciario. Pero dentro de esas empresas del sector primario, secundario y terciario, pues digamos que vamos a asociarlas de una mala forma, ¿cierto? Y vamos a dejarlo como empresas, digamos que proveedores, que son empresas del sector primario o de producción intermedia, empresas manufactureras o industriales, empresas comerciales y empresas prestadoras de servicios, ¿sí? Que básicamente ahí estaría agrupado como la mayoría de las empresas como tal, o por lo menos del mercado colombiano. Les solicito que ustedes escojan en la medida de lo posible una empresa manufacturera o industrial con el cual hacer este trabajo. Para ustedes poder hacer el diagrama de flujo, tienen que mirar cómo interaccionan los procesos dentro de su empresa. Entonces, compras cómo interactúa con despachos, proveedores, compras cómo interactúa con producción, compras cómo interactúa con almacén, ¿sí? Y así sucesivamente. Para eso se utiliza algo que se conoce como flujograma o diagrama de flujo. Y el diagrama de flujo básicamente utiliza lo que se conocen como grafos. ¿Qué son grafos? Son elementos gráficos que denotan pues actividades específicas. Entre estos grafos, pues digamos que bajo la norma ISO, que es la norma, digamos, pues como más utilizada para el tipo de flujogramas administrativos, se utilizan los círculos para poder iniciar o finalizar, digamos, como los procesos. Se utilizan las líneas para indicar hacia dónde se mueve ese proceso. Se utilizan los rombos como tal para entradas o salidas y así sucesivamente por cada uno de ellos. ¿Listo? Y otro elemento clave para poder entender esta actividad se conoce como cadena de suministro. La cadena de suministro, ya lo hemos hablado mucho, es básicamente todos los actores que interactúan en nuestro proceso de entregar el producto al cliente. Entonces,
esa cadena de abastecimiento como tal está relacionando los proveedores de materias primas, la parte manufacturero industrial, la parte de transporte, la parte de los CEDIs o centros de distribución, los almacenes y toda la parte de entrega al consumidor final. Todo eso se conoce como cadena de suministro. ¿Cuáles son las actividades logísticas dentro de una empresa normal? Y que esto es una parte del pastel que ustedes deberían anotar por ahí. Las actividades logísticas dentro de una empresa son normalmente la gestión de inventarios, ¿sí? El almacenamiento, el transporte, la compra, el campo de aprovisionamiento, ¿sí? Distribución y devoluciones. Estos son normalmente las actividades logísticas que están dentro de una empresa. Pueden aumentar o disminuir dentro de el tipo de empresa. Ahora miremos cuál es la actividad que tenemos que realizar nosotros para esta entrega. Obviamente aquí tienen una asesoría, vamos a tener otra asesoría más adelante y así sucesivamente. Por eso tenemos tiempo para entregarlo. Dice así la evidencia, se llama Propuesta Plan de Operaciones Logísticas para la Empresa de Proyecto. Dice así, el aprendiz elaborará una propuesta de plan de operaciones logísticas diseñado particularmente para la empresa en la cual trabaja o en su defecto crear una empresa hipotética en la que pueda aplicar los conocimientos planteados en el componente formativo. Entonces, ojo, empresa, cuando dicen aquí, empresa en la cual trabaja, no es en la que usted labora actualmente, sino en la que usted está realizando el proyecto, ¿sí? Con el instructor de proyecto. Pero como ustedes me dicen que en este momento no tienen bien pensado la empresa como tal, pues entonces les propongo dos opciones. La primera, utilizar una empresa real que ustedes quieran apropiar como tal, pero para eso necesitan hacer una labor investigativa. O la segunda, generar una empresa hipotética sobre un producto que ustedes quisieran como tener en cuenta, como distribuir, ¿sí? En ese orden de ideas, pues la opción sería esta segunda, que es la empresa hipotética o tomar una empresa existente, que es algo que les voy a dejar de más, ¿sí? No es que la tengan que crear desde cero, pueden crear una empresa, pueden tomar una empresa existente. Sigue de la siguiente forma. A manera de apoyo para la formación del documento se recomiendan los siguientes criterios de evaluación que se relacionan en la actividad. Entonces dice, compara el cumplimiento de los procesos logísticos con la promesa de valor. Primer punto. Segundo, diferencia los tipos de organización según sus características políticas, acuerdos de servicio y recursos. Tercero, aquí características, servicios y el tercero, establece el flujo de procesos, flujograma, y procedimientos según sus características de la empresa. Define eslabones de la cadena de suministro, ¿sí? De acuerdo con sus funciones y describe las actividades logísticas. Describe actividades logísticas, la operación de la empresa logística. Este plan de operaciones logísticas es para toda la empresa con la que se está trabajando el proyecto formativo de parte de cada aprendiz y debe contemplar al menos la mitad de los procesos. Ojo, al menos la mitad de los procesos que realiza la empresa. Entonces, por aquí, tomen estos procesos y hagan estos procesos, ¿sí? Sigo por acá. ¿Qué realiza la empresa para funcionar a diario? Este plan debe estar escrito en un documento Word o presentación en PowerPoint, donde describa todos sus componentes y funciones de conformidad con su realidad. Puede hacer uso de herramientas informáticas como aplicaciones generadoras de diagramas de flujo. Estas, ¿sí? Es sobre esto que es el flujograma, ¿sí? Entonces, para no echar tanta carreta sobre esto, ¿sí? Me voy a ir al documento. Entonces, por aquí tengo este documento. Y entonces usted lo va a abrir.
Profe, ¿cómo voy a hacer esta actividad? El pastel. Abro el pastel. Primera parte. Lo primero, hágame una portada. Lo segundo, entonces defíname si la empresa es real o es hipotética. Profe, es que yo quiero tomar Postobón. Entonces, hágamela sobre Postobón. Profe, es que yo quiero tomar la Noel. Hágamela sobre la Noel. Profe, es que yo quiero hacerla sobre una empresa que quiero hacer que es que vende empanadas. Hágame la hipotética sobre la empresa de empanadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que me tiene que decir en ese primer punto, en ese primer paso? Me tiene que decir, me tiene que describir, pues, cuál es la empresa, o sea, qué hace la empresa. ¿Sí? Me tiene que decir el nombre de la empresa, la misión, la visión, el tamaño y el producto o servicio que realiza. Eso es lo que me tiene que decir. Vuelvo y repito. Me tiene que explicar qué empresa es. Profe, es la Noel. Pues si es la Noel, entonces escríbame, empresa dedicada a la fabricación de alimentos a base de harina de trigo o harinas, ¿sí? Por decirlo así. Entonces me escribe eso. Y después me escribe nombre, Noel. Misión. Y entonces la busca en internet y me la coloca. Visión. Tamaño de la empresa, grande. Productos. Y me coloca los productos, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. ¿Difícil hacer esa primera parte? Compañeros. No sé. Compañeros, difícil. No, señor. Listo. Segunda parte. Identifique promesa de valor. Venga, ¿qué es la promesa de valor? Pues si usted es de una empresa que es real, usted la puede buscar en internet. Si no aparece textual, pues entonces busque o responda estas dos preguntas. ¿Qué ofrece la empresa y qué esperan los clientes? ¿Cómo se relaciona la logística con el cumplimiento de la promesa de valor? O sea, escríbame la promesa de valor. ¿Qué es lo que la empresa le está dando? ¿Qué es lo que la empresa le quiere dar a los clientes dentro de su funcionamiento? ¿Cómo es que ella resalta con respecto a los clientes? Y a partir de eso, pues respóndame esto. ¿Qué ofrece la empresa y qué esperan los clientes? Y cómo se relaciona la logística con el cumplimiento de la promesa de valor. Siguiente parte, clasificación de la organización. Me va a decir qué tipo de empresa es. Me va a decir, profe, es una empresa del sector primario, secundario, terciario. Si es del sector primario, es una empresa de agricultura, de ganadería, de minería, o si es una empresa del sector secundario, que dijimos que íbamos a hacer una empresa del sector secundario, me va a decir si es manufacturera o industrial, ¿sí? O ya sector terciario, pero recuerden que preferiblemente sector secundario, manufacturero e industrial. Y me va a hablar de las características logísticas de esa empresa. Entonces usted me va a decir, esa empresa tiene flota de transporte propia, esa empresa es una empresa pequeña, es una empresa grande, digamos, cómo funciona, dónde funciona. Usted me va a hablar acerca de las características logísticas de esa empresa. Siguiente paso, describe los procesos logísticos. Entonces usted me va a decir, mínimo 50% de los procesos que realiza esa empresa. Entonces usted me va a venirse para el pastelito de acá, que es la presentación, y usted va a mirar estos procesos. Y de estos procesos me va a hacer 4 de estos. ¿Sí? Obviamente, pues usted dice, profe, de esos procesos logísticos, mi empresa tiene inventarios, almacenamiento, transporte y compras, pero no tiene distribución ni devoluciones. O digamos que no tiene devoluciones. Entonces usted me toma 3 o 4 de estos procesos y esos procesos me los va a ampliar aquí en el documento. Entonces usted me va a decir, voy a tomar este y este. ¿Sí? Entonces aquí dice, mínimo 50% de los procesos que realiza la empresa. Usted me va a listar los procesos de la empresa y me va a decir cuáles va a tomar. Y a partir de eso que va a tomar de la empresa, me va a crear una tabla comparativa donde
compare el cumplimiento de los procesos logísticos versus la promesa de valor. Por ejemplo, su empresa de promesa de valor dice que va a ofrecer productos de excelente calidad al mejor precio. Pues entonces, y usted va a tomar compras. Venga, ¿cómo compras va a ayudar a esa promesa de valor? Entonces usted me va a escribir, compras ayuda a esa promesa de valor, básicamente comprando productos, o sea, haciendo un buen filtro, eso se conoce como matriz de proveedores, una buena matriz de proveedores para escoger bien el proveedor, y ese proveedor debe tener sellos de calidad, tiene que tener calidad en su producto, pero también debe tener buenos precios. A través de eso, compras ayuda al cumplimiento de la promesa de valor, ¿sí? Control de inventarios como ayuda al menor precio y a productos de alta calidad. Venga, control de inventarios los mantiene siempre en condiciones óptimas, siempre tiene un sistema de administración de inventarios en donde, digamos que es un sistema de control FIFO, primero en entrar, primero en salir, entonces básicamente siempre lo mantiene renovado y bueno, y por tanto, entonces los productos que se van fabricando son de muy buena calidad en pro de que el producto siempre es fresco, ¿sí? Por ejemplo, tú podrías estar tomando de esa forma esta parte y hace una tabla comparativa. Entonces coloca la promesa de valor y cómo es que cada uno de los procesos que usted dijo, ¿cierto? Que usted dijo que iba a tomar, aportan esa promesa de valor. Quinto paso, crear un flujo de procesos y procedimientos. Es básicamente mostrarme el organigrama de esa empresa. Y ese organigrama tiene que ampliarlo con lo que son los procesos y procedimientos logísticos y mirar cómo interactúan entre ellos. Ese es el quinto paso. El sexto paso es identificar los eslabones de la cadena de suministro. Entonces, profe, ¿me vuelves y me muestras que es una cadena de suministro? Sí, con mucho gusto. Va a hacer esto de aquí. Esto que está aquí, donde se los mostré pues en muchas ocasiones en toda esta exposición. Básicamente usted me va a hacer la cadena de suministro de su empresa. Digamos, cuáles son los proveedores, de qué sector son, a dónde se lleva para producir, si son productos semielaborados o todos se procesan en la empresa, cuáles son las actividades logísticas. Sí, todo eso para llegar al cliente final. Me van a mostrar eso. Después de eso, me van a detallar el plan de operaciones logísticas. ¿Cómo se hace? Básicamente, usted me va a mostrar cuáles son los objetivos de la empresa en cuestión logística. ¿Cuáles son las actividades logísticas que se realizan? Profe, ¿cómo así que actividades logísticas? ¿Qué son eso? Estas de aquí, mire, estas de aquí, estas de aquí. Las vuelve y las coloca aquí. Son las actividades logísticas. Me va a colocar quién es el responsable y cuál es el indicador de desempeño que se debe aplicar. Profe, me da un ejemplo. Es que no entiendo. Mire, aquí lo dimos. Por aquí. Aquí. Actividad, objetivo e indicador. Ahí lo colocamos. Sino que usted va a buscarme un indicador. Usted va a colocar en internet KPI para almacenamiento. Y usted lo busca en internet. Mire, verás que es muy fácil. Se coloca KPI para ventas. Ahí está, para ventas. KPI en ventas o indicadores claves de despensa son métricas, ¿Qué son los KPIs de venta? Entonces, medir el rendimiento, entonces ahí ya está, mire. Entonces aquí,
tasa de conversión, coste de adquisición de clientes, valor, ahí están los KPIs y son muchos. Entonces usted puede coger y puede buscar para almacén. Entonces aquí, 10 KPIs para el control del almacén. Ay, ¿qué KPIs puedo utilizar? Ay, la rotación es un KPI. Ay, lo puedo utilizar ahí. Entonces, ¿cómo mido eso? Rotación. Rotación del producto es igual a unidades de salida dividido stock medio. Ah, qué bien. Ay, clasificación ABC. Ay, puedo utilizarlo como KPI. Cobertura. Nivel de servicio. Ay, ¿qué es eso? Mire, usted puede utilizar diferentes KPIs y ahí ya están. ¿Sí? Fácilmente lo saca de internet. Pero esto es lo que usted tiene que hacer en ese numeral. Entonces, me hace ese, en el numeral 7 me hace eso. Y por último, me entrega este documento o en Word o en presentación de PowerPoint. Ojo, le voy a añadir algo aquí y es la bibliografía. ¿De dónde sacó la información? Eso es todo. Entonces, con este documento usted se guía para realizar la actividad. ¿Sí? Fácilmente lo puede hacer con ese documento. Entonces, vuelvo aquí a nuestra actividad. Entonces sigo. ¿Cuál es el material del curso? Pues básicamente se conoce como supervisión de procesos de negocio. Ahí está. Y están estos numerales. Si quiere explorar este material del curso, lo puede hacer. Es excelente, pero digamos que con la presentación es más que suficiente. ¿Cómo le voy a calificar yo a usted? Pues con estos numerales. Básicamente dice así. Dice así. Identificó los diferentes tipos de departamento de acuerdo con su función dentro de la organización. O sea, me hizo lo que es la cadena de abastecimiento y me hizo los procesos logísticos. Sí. Entonces, esto tiene un sí. Presentó la propuesta en términos establecidos con los formatos, tiempos de entrega y extensión. Pues me lo entregó antes del 5 de septiembre. Sí. Describió el plan de operaciones logísticas de conforme con lo establecido. O sea, me entregó el trabajo con los puntos que yo le pedí. Sí. Estableció un orden de ideas coherentes en el desarrollo de la temática planteada. O sea, hizo el documento como se lo mostré, como le mostré en el archivo de Word. Sí. Utilizó herramientas informáticas para describir los procesos logísticos por medio de gráficos, imágenes o mapas conceptuales. O sea, básicamente hizo la cadena de abastecimiento gráficamente y hizo el flujograma de procesos. Sí, chulito. Esos son los únicos dos gráficos que tenemos. Flujograma de procesos y se me fue. Y la cadena de abastecimiento. Son los únicos dos gráficos. ¿Tiene todo eso? Tiene 100 puntos. Tiene 100% o 100 puntos. ¿Por dónde lo envía? Propuesta, plan de operaciones logísticas. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Le da en enviar. Compañeros, preguntas, dudas o inquietudes hasta este punto. Obviamente ustedes tienen que cacharrear y nosotros nos vamos a ver para una asesoría, ¿cierto? Pues para unas asesorías, pero es importante que ustedes conozcan por lo menos la actividad. Listo. Entonces, compañeros, preguntas, dudas o inquietudes. Por mi parte no, profe, muchísimas gracias. Listo, entonces vamos a tratar de dedicarnos a ir adelantando. Yo les dejé a ustedes un derrotero de fechas en las cuales nos vemos. Entonces, ojo pues, tengan muy en cuenta esas fechas porque este link es el mismo link que voy a utilizar con otro
con otra ficha como tal de los días viernes. No se vayan a meter y que después yo les comience a hablar de otra entrega y ustedes digan, ay, pero el profe nos puso otra entrega tan rápido. No, esta entrega es la que tienen hasta el 5. Yo no les voy a pedir nada más hasta el 5, pero por favor, comprométanse con ella. Tenemos unas fechas para asesorías. Entonces, esas fechas para asesoría las mandó justamente Claudia, que muy amablemente y muchas gracias me hizo el favor de ahí de compartirlo. Entonces, recuerden ustedes que nos vemos ahorita el 25, pero la sesión de preguntas, dudas, inquietudes la tenemos el 8. Después nos vemos nuevamente para como un espacio más largo de 2 horas, ¿sí? Para dar clase, para digamos, volver a dar esta clase, pero un poco más resumidita, más enfocada como en lo efectivo del trabajo. Nos vamos a ver el 22 de agosto, ¿sí? Y de ahí ya nos vemos para preguntas, dudas, inquietudes el 5, que es el día de la entrega. Pero entonces, para que lo tengan en cuenta, tenemos unas fechas puntuales para vernos. ¿Listo? Bueno, compañeros, Señor. no siendo más, Dios los bendiga. Saben ustedes que están en la mejor institución de Colombia, dicho por muchas personas, por grandes profesionales que día a día forman el país y generan trabajo en este país hermoso. Gente que es pujadora y que va para adelante. El SENA es reconocido a nivel nacional e internacional y espero que ustedes lo tengan presente y que ustedes estén muy orgullosos de estar estudiando en el SENA, porque realmente el SENA es un espacio hermosísimo que les trae muchas cosas bonitas. Yo sé que virtualmente de pronto ustedes no logran como darse cuenta de todo ello, pero ojalá que en algún momento ustedes se puedan ir a uno de los centros de formación presenciales y puedan entrar en un laboratorio hasta en la biblioteca del SENA y se van a dar cuenta de que son espacios muy hermosos, muy amigables. Y el hecho de tener formación virtual también es importante porque no todos tenemos el tiempo, no todos tenemos un centro cerca y a veces lo que queremos es poder cambiar nuestra vida. Entonces, siempre para adelante, siempre con toda. Y bueno, Dios los bendiga y pues ya nos vemos dentro de poquito con todo este proceso. Allí ya tienen todo el material en el WhatsApp. Yo les trataré de mandar entonces la grabación de esta sesión lo más pronto posible. Bendiciones y que estén excelente hoy y siempre. Dios los bendiga. Cierro Muchas gracias, entonces feliz noche grabación. para todos. También muchas gracias. Dios los bendiga. Detengo grabación Sí. y cierro micrófono.